estos principios, necesitamos evaluarlos y consolidarlos en nosotros mismos. Así que vamos a estar compartiendo esto. En primer lugar, tenemos que definir lo que es el liberalismo clásico. El liberalismo clásico es una visión de la sociedad, la economía, la política y el derecho basada en la separación entre las esferas de lo público respecto de las esferas privadas y sus instituciones particulares. Llámense empresas, bancos, escuelas, clínicas médicas, iglesias, compañías de seguros, medios de prensa, partidos políticos, etc. Cuando nosotros decimos que es una visión de la sociedad, la economía, la política y el derecho, justamente basada en la separación entre la esfera de lo público y de lo privado, tenemos que distinguir que esa visión de la sociedad es una visión que se construye, es una visión que se va edificando, se va construyendo en la medida que uno va creciendo, se va desarrollando. Es en esa medida que uno va adquiriendo una cosmovisión de las cosas. Y depende de quiénes son aquellos con los que nos asociamos, con quienes compartimos, con quienes vamos creciendo, los materiales a los cuales vamos teniendo acceso, la educación que vamos recibiendo, todo contribuye al desarrollo y a la construcción de esa visión. Ese tipo de visión que nosotros queremos comunicar y que hemos desarrollado ha sido también a veces producto o consecuencia de un desaprender, lo que en la universidad, en los colegios, inclusive el seno familiar pudo habernos comunicado. Hay mucha gente que empieza teniendo una cosmovisión de muchacho, de joven, pero en la medida que va creciendo, que va teniendo acceso a mayor información, un mejor conocimiento de las cosas, a materiales adecuados que tienen que comunican con objetividad las cosas, uno va desaprendiendo, va dejando atrás una serie de pensamientos o ideas y luego pues va adquiriendo nuevas ideas, nuevos pensamientos que pueden ser buenos o malos, ¿no? Depende del material, como les digo, al conocimiento al cual uno se expone, etc. Entonces, en el caso del liberalismo clásico, que es toda una cosmovisión, viene a ser una visión de la sociedad, de cómo nosotros observamos la sociedad, cómo nosotros entendemos la economía, la política y el derecho. Nosotros creemos en la separación entre la esfera de lo público respecto a la esfera de las cosas privadas y sus instituciones. Esto es muy importante, o sea, nuestra cosmovisión nos permite hacer esa separación. Nosotros no lo vemos como un todo, sino como cada parte en su lugar. En este caso, las instituciones privadas, particulares, empresas, bancos, escuelas, clínicas médicas, iglesias, está dentro del ámbito de lo privado, las compañías de seguros, los medios de prensa, los partidos políticos, etc. Todo lo mencionado está dentro del ámbito de lo privado, distinguiéndose de lo público. Esto es muy importante, distinguiéndose de lo público. Esta distinción la hacemos debido a la visión que hemos venido o que hemos logrado desarrollar. En ese sentido, la doctrina del liberalismo clásico se fundamenta en tres principios básicos. Esto es muy importante. La doctrina del liberalismo clásico se fundamenta en tres principios básicos, que son los gobiernos limitados, los mercados libres y abiertos a la competencia y el irrestricto respeto a la propiedad privada.
Cuando hablamos de los gobiernos limitados, estamos hablando tanto en funciones como en poderes y recursos, ¿no? Y recursos limitados. Esto ya por sí nos da una idea que nos distingue de lo que generalmente se promueve, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra convivencia una visión en la realidad de gobiernos ilimitados, expansivos, expandidos, ¿no? Pero nuestra cosmovisión es distinta. Creemos, los principios fundamentales del liberalismo clásico es los gobiernos limitados, tanto en funciones como en poderes, y explicaremos por qué. Los mercados libres y abiertos a la competencia. No me sacas de que se la ha puesto. ¿Cómo está esa boca? El irrestricto respeto a la propiedad privada. Esto es muy importante porque tienen que ver con principios claves como la libertad, el individualismo, los derechos, la propiedad privada, la institucionalidad. Importante recordarlo y tomar nota de ello, ¿no? Tiene que ver con una cosmovisión, con un entendimiento de las cosas, con una especificidad, específicamente entendiendo que nosotros podemos comprender y tener un concepto claro de lo que es libertad, individualismo, los derechos, la propiedad privada, la institucionalidad. Esto es básico. Entonces, tiene que ver mucho con el respeto y la aplicación de estos valores. Los gobiernos limitados constituyen la única garantía en lo que la experiencia nos ha mostrado. Los gobiernos limitados constituyen la única garantía para gozar de la libertad, ¿no? O sea, si los gobiernos son limitados, en tanto más limitado sea el gobierno, mayor libertad experimentaremos. En tanto más grande, más ilimitado sea el gobierno, mayor restricciones tendremos, menos libertad experimentaremos. Los gobiernos limitados constituyen la única garantía para gozar de la libertad y también de otros valores como el orden, la seguridad y la justicia, la paz y la prosperidad, ¿no? Fíjense la importancia de establecer los límites a los gobiernos, porque es limitando los gobiernos que nosotros podremos experimentar una mayor libertad y también otros valores como el orden, la seguridad, la justicia, la paz y la prosperidad. El liberalismo clásico es una tradición de pensamiento y una práctica cuyas raíces más remotas se encuentran en el libro más antiguo, la Biblia, en la historia de Europa, Estados Unidos, sus orígenes y Occidente en general, y que en América Latina no conocemos bien y jamás hemos practicado. Esto es algo que tenemos que asumir, el hecho de que en América Latina no se ha experimentado lo que es el liberalismo clásico. Ha habido otro tipo de corrientes, de sistemas establecidos, algunos cierta caricatura de lo que es el liberalismo, pero no el liberalismo en su real dimensión, como esperamos que suceda. Como esperamos que suceda. Muy bien. Es muy importante establecer con claridad estas comprensiones. Los pensamientos, las ideas, los conceptos importan. Es muy importante definir lo que creemos, lo que pensamos. Es muy importante definir nuestros pensamientos. Cuando hablamos de gobiernos limitados, tenemos que definir en qué sentido, de qué estamos hablando cuando decimos limitados. Limitados en 3 dimensiones: en funciones, en poderes y en gastos y recursos.
limitados en funciones, en poderes, en gastos y recursos. Esto no le suena de seguro nada agradable para los politiqueros, ¿no? Para gente que quiere vivir del gobierno y mamar del Estado. Cuando hablamos de limitados en funciones, definimos, los gobiernos no están para hacer negocios. Los gobiernos no están para hacer negocios, como a veces algún ministro ha propuesto, ¿no? Los gobiernos no están para hacer negocios. Ser propietarios o gerentes de empresas o dueños de bancos, ¿no? Eso es algo que no debería darse en un gobierno, dentro de lo que es el Estado. Esto está dentro del ámbito privado. Ni están para enseñar, curar o dar comida u orientación espiritual a la gente. Son esferas en las que el Estado ha tomado ciertos protagonismos que deberían delimitarse. Deberíamos erradicar ese tipo de prácticas en el cual el Estado ha entrado. Pero eso solamente se puede hacer desde el mismo Estado, ¿no? Desde el mismo Estado. Ni están para enseñar, curar o dar comida o orientación espiritual a la gente. Los gobiernos son solo para tres funciones. Tres funciones. Proveer seguridad a las vidas, libertades y propiedades de las personas, sostener una administración de justicia y contratar ciertas obras públicas. Más nada, nada más. El resto de las funciones sociales las cumplen las instituciones privadas, empresas, bancos, escuelas, iglesias, medios de prensa, aseguradoras, etcétera. Está dentro de lo que es el ámbito privado. Así tiene que entenderse, porque es así como debería ser. Limitados en poderes, es decir, en competencias, en derechos, facultades y potestades, las estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus tres funciones y nada más. Y nada más. Tenemos que ser muy claros y enfáticos en estas verdades y principios. Limitados en gastos y por consiguiente en recursos, los estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus tres funciones y nada más. Remarcamos el hecho de nada más porque va a costar y cuesta que la gente entienda que el Estado no está para cumplir funciones para las cuales no ha sido diseñada, y por eso lo hace mal. Y por eso lo hace mal, porque entra o se inmiscuye en actividades que no le corresponden por naturaleza. Por naturaleza. Las facultades o potestades de hacer temas que tienen que ver con asuntos privados se debe dejar en mano de privados. En mano de privados. Un gobierno reducido a sus funciones propias en seguridad, justicia y obras públicas, permite que las empresas produzcan bienes y servicios en cantidad y calidad, y que la economía crezca en la realidad y no en las puras cifras estadísticas oficiales, ¿no? Nos engañan con este tipo de estadística que suelen presentarnos para tratar de mostrarnos que estamos bien económicamente, cuando el bolsillo y la realidad social nos muestra pues que la gente tiene carencias y impedimentos o situaciones de impedimentos que le impiden precisamente desarrollarse empresarialmente o socialmente. De este modo se generan muchas oportunidades y empleos suficientes para todos, y los ingresos de las personas y las familias se incrementan en tanto aumentan la productividad y el tamaño del producto económico, o sea, las riquezas. Repito, un gobierno reducido a sus funciones, ya hemos mencionado cuáles, propias en seguridad, justicia y obras públicas,
permite que las empresas produzcan bienes y servicios y en cantidad, y servicios en cantidad y calidad, ¿no? Y que la economía crezca en la realidad y no en las puras cifras estadísticas oficiales. De este modo, se generan muchas oportunidades y empleos suficientes para todos. Y los ingresos de las personas y las familias se incrementan en tanto aumentan la productividad y el tamaño del producto económico, o sea, la riqueza. Porque el Estado está para cumplir sus funciones determinadas. De esta forma, a medida que se va creando la riqueza, también se va distribuyendo con ingresos, sueldos y salarios altos. Piense en esto, crear la riqueza. Eso nos distingue de mentes socialistas o comunistas en las que predomina un pensamiento que prima en ellos, que es la repartición de la riqueza. Pero no se puede repartir lo que no existe, ¿no? Hay que crearla primero, ¿no? Entonces, a medida que se van creando la riqueza, también se va distribuyendo con ingresos, sueldos y salarios altos y sustanciosos que nos permiten comprar y pagar la comida, la ropa, la vivienda y el transporte, la educación, los cuidados médicos y las pólizas de seguros para la vejez o los infortunios de la vida, sin depender del Estado o los vaivenes políticos. Ojo con eso, sin depender del Estado y los vaivenes políticos, que es a lo que nos han querido acostumbrar. Se comprende entonces que el liberalismo clásico se opone al estatismo en general. Ahí ya vamos tocando tierra, ¿no? Se comprende entonces que el liberalismo clásico se opone al estatismo en general, el dominio y control del Estado, sea en su versión, ojo, neomercantilista, a veces llamada neoliberalismo, vamos a hablar de eso, ¿no? Sea en esa versión neomercantilista, a veces llamada neoliberalismo, sea en sus variantes nacionalistas o socialistas o comunistas, o sea, en una combinación de todas ellas, que es la fórmula imperante en el Perú y en nuestros países latinoamericanos actualmente y desde siempre, ¿no? Eso es lo que ha predominado y predomina en nuestros tiempos. Entonces hay que distinguir. Neoliberalismo no es liberalismo clásico. Esto tiene que quedar claro para todos nosotros. Neoliberalismo no es liberalismo clásico, de ninguna manera, ¿no? No hay comparación. El neoliberalismo es mercantilismo, es privilegios, ¿no? Es monopolios, oligopolios. El neoliberalismo promueve eso. Cuando las empresas en el tiempo fueron vendidas, se creó monopolios y oligopolios porque se promovió un capitalismo de amigotes en el que se privilegió a algunas personas, y eso no de ninguna manera es liberalismo clásico y es mercado libre. Eso no lo es. Hay que distinguirlos. Hay que entender que la ideología, lo que pensamos, lo que nosotros tenemos como conocimiento, lo que hemos ido desarrollando como ideas, conceptos, se va o va a repercutir en los aspectos políticos. Es decir, como yo pienso, como yo he concebido o concibo el Estado, la política, lo social, es decir, los conceptos que yo tenga, las ideas que yo tenga, van a reflejarse en mi vida política, si es que aspiro a moverme en esa esfera. Y en la política eso se va a traducir en leyes que van a afectar la economía. Es decir, la economía que nosotros desarrollamos, ¿no? Los principios económicos que se aplican en un país son el resultado de las leyes que se van estableciendo. Pero estas leyes se dan en el ámbito político y esta política es influenciada por la ideología, las ideas que la gente tenga o conciba. Es decir, que es muy importante empezar por las ideas. Nuestros pensamientos, nuestras ideas son muy importantes. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Tales somos. No vamos a ir más allá de lo que pensamos,
de lo que nuestras ideas, de las ideas que concebimos, no vamos a ir más allá. Entonces tenemos que renovar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra cosmovisión. Hay muchos jóvenes influenciados por un pensamiento socialista, mercantilista, asistencialista, y esos pensamientos, si esos jóvenes llegan a estar en el ámbito político, definitivamente se van a ver reflejados en ellas y se van a ver reflejados en las leyes que ellos establezcan. Por eso es muy importante trabajar en el ámbito de las ideas, en el ámbito de los pensamientos. Es muy importante que nuestros pensamientos estén claros en cuanto a lo que nosotros queremos decir con liberalismo clásico, con este pensamiento tan importante y que puede traer completa libertad y verdadera prosperidad. Cuando hablamos de liberalismo clásico, tenemos que decir que es una filosofía política donde el gobierno es limitado. O sea, eso es fundamental. Un liberal no es estatista. Un liberal no promueve un Estado ilimitado. Un liberal siempre va a ver al Estado como una esfera en la que ésta debe limitarse a su propia función. A su propia función. Eso es fundamental. No confundamos neoliberalismo con liberalismo clásico. Las reformas neoliberales de los 90 fueron las macroeconómicas para resolver los problemas del Estado, no de la gente, no los de la gente. Es importante diferenciar, porque algunos dicen, ya hemos tenido un sistema liberal en los 90 con Fujimori. No es cierto. Las reformas neoliberales de los 90 fueron las macroeconómicas para resolver los problemas del Estado, no de la gente, para perpetuar un Estado obeso, sobrecargado de funciones y burocracia, de poder y de dinero, aunque crónicamente desfinanciado y endeudado y corrupto, un superestado multipropósito supuesto a ocuparse de todo. Entonces hay que desmitificar la idea de que ya hemos experimentado el liberalismo de los 90 fracasado. Eso es falso, porque eso no es liberalismo, eso es el neoliberalismo, que en realidad la verdadera definición de ella debería ser mercantilismo, donde hay privilegios, monopolios, oligopolios, donde hay control de aranceles, etc. Entonces, ese tipo de ideas o pensamientos hay que desterrarlos. Todavía no hemos experimentado un liberalismo pleno, económico. Donde hay liberalismo económico, allí hay inversión, allí donde hay capitalismo, donde hay liberalismo clásico, donde el liberalismo está presente, hay libres mercados en primer lugar, libres mercados, sin privilegios para nadie, sin monopolios, sin oligopolios, sin control de aranceles, ni trabas burocráticas, donde existe el verdadero liberalismo, donde el capitalismo, donde los mercados son verdaderamente libres, donde la ley es igual para todos y todos somos iguales ante la ley. Un superestado. El principal desequilibrio macroeconómico para corregir en aquella época fue el déficit fiscal. Pero los estatistas no redujeron sus gastos, recordarán ustedes, al contrario, se aumentaron los recursos porque multiplicaron los impuestos y elevaron sus tasas y transformaron los monopolios estatales en privados, simplemente pasó de una mano a otra, mediante su venta a precios astronómicos, sin dejar de ser monopolios. Aquellas reformas del Estado se hicieron a costa de las personas y por un tiempo el estatismo no necesitó de la inflación para financiarse, pero ahora está regresando la impresión indiscriminada de dinero de puro papel sin respaldo objetivo y su resultado será la carestía.
sea que ya sabemos, ya conocemos la historia y sabemos lo que se viene si no tomamos medidas inmediatas. ¿Cómo estamos ahora? Estamos bajo un sistema cada vez peor, más estatista y colectivista, ¿no? Esa es la condición, la situación en la que estamos. En lo económico es desde hace décadas social mercantilista. Hay una combinación de estos dos sistemas, están coexistiendo, conviviendo, interdependiendo, esta mezcla, este matrimonio social mercantilista que se ha establecido en nuestro país. Otorga exclusivos privilegios a una oligarquía económica protegida por el lado mercantilista, a la cual libera de la obligación de competir y ser eficiente, y por el lado socialista, a la casta política, burocrática y educativa de izquierda encargada de redistribuir la riqueza a sus propios bolsillos y cuentas bancarias. O sea, no nos podemos dejar engañar. Esta historia es archiconocida. Esto es lo que está pasando y eso es lo que estamos viendo pasar delante de nuestros ojos. En los temas no económicos, el sistema incorpora las exigentes demandas de la agenda política correcta, o PC ecoambientalista y antiempresa, racista, indigenista, humano derechista torcida, la derecha mala, sexista, feminista, antifamilia y anticristiana. Debería haber libertad, es que cada persona pueda tener su credo, su pensamiento, si quiere ser ateo, si quiere ser cristiano, lo que quiera hacer, respetar la fe individual de cada persona, de cada individuo, y no querer imponer nuestra propia fe o nuestra propia creencia, o aún nuestro anticristianismo, que es lo que se está promoviendo en estos últimos tiempos. Alega más pretextos para dar cada día más cometidos y roles al Estado, y más poder y dinero en sus manos, y dejar menos libertades y recursos a la gente. O sea, ese pensamiento de estamos por los pobres es nada más que un discurso. Las políticas públicas, entre comillas, encubren una reingeniería hecha de infinitos impuestos y subsidios, prohibiciones y obligaciones, restricciones y controles, que como zanahorias y garrotes usan a su antojo, como si la sociedad fuese una inmensa fábrica y nosotros las poleas, engranajes y correas de transmisión de las maquinarias que manejan conforme a un plan maestro diseñado a su capricho. Son los que tienen el poder, los que están llevando a cabo todo este sistema y que, por cierto, debido a la ideología que los gobierna y que maneja sus pensamientos, ellos ejecutan. Algo que realmente lo único que trae es pobreza y escasez. En medio de este pantano, todo latinoamericano piensa que la huida al primer mundo, donde se opera un par de transformaciones increíbles en los migrantes, pasan en pocos años de la pobreza a la riqueza, porque saltan de la indolencia a la diligencia apenas al llegar. Así que el problema no es la determinación genética ni cultural. ¿Cuál es entonces nuestro problema? Y aquí viene el real problema. Es el sistema. El sistema que se nos ha venido imponiendo durante muchas décadas y del cual tenemos que alejarnos, tenemos que romper para establecer un verdadero y mejor sistema. Porque el asunto es el sistema. Dicho sin retórica, la meta es cambiar el sistema. La mayoría de las personas en su discurso lo único que saben hablar es de corrupción. Corrupción. Pero el problema no es la corrupción, el problema es el sistema. La corrupción es el síntoma, es el devenir, es la consecuencia de lo que el sistema produce. Pero en realidad la causa es el sistema, la corrupción es la consecuencia. Para tener seguridad, justicia, libertad, riqueza y orden, son 5 resultados del sistema de gobierno limitado. El orden es el equilibrio entre el Estado y las instituciones privadas, y de estas entre sí cada cual es lo suyo. Y la paz es hija del orden. Es decir, hay todo
una labor que llevar a cabo. Ganar más y vivir mejor todos con tranquilidad, eso es lo que queremos. Pero para vivir en paz y orden, sin sobresaltos por la delincuencia, con seguridad pública, justicia en los tribunales y obras de infraestructura, necesitamos una reforma política y del Estado. Y para expandir la producción económica, multiplicando varias veces los empleos, las oportunidades y los ingresos reales y la riqueza, necesitamos una segunda reforma de la economía, así como requerimos de otras 3 reformas para tener mejor educación, medicina y previsión para la vejez e infortunios en esos 3 dominios respectivos. Muy bien. Por eso nosotros hablamos de las 5 reformas. Las 5 reformas que corresponden más al Congreso que al Ejecutivo. Esto es muy importante también entenderlo, porque es en el Ejecutivo donde, es en el Legislativo donde se hacen las leyes, donde se establecen los principios de leyes que van a normar cómo el país se va a conducir. Porque en el país hay más de 2.000 leyes malas a derogar para quitar las competencias y los recursos de manos del Estado y ponerlos en manos de la gente, permitiendo a los particulares crear riqueza como debe ser, desde abajo y no desde arriba, y distribuirla como debe ser, a través de los mercados y no de los gobiernos. Estas son las reformas micro y de segunda generación para resolver los problemas, no ya del Estado, sino de la gente. ¿Cuáles son los problemas? Inseguridad, desempleo, carestía, ignorancia, pobreza y miseria. ¿Cómo? ¿Cómo se puede resolver esto? Poniendo al Estado en sus 3 funciones propias: seguridad, justicia e infraestructura. Más nada. Seguridad, justicia e infraestructura. Quitándola de las áreas que no son suyas y que deben estar en manos de los privados, Luego vamos a compartir un poco más sobre ese punto. Este orden de las 5 reformas, Estado, economía, enseñanza, atención médica, planes de jubilaciones y pensiones, es meramente expositivo, porque son para ejecutarse todas en forma simultánea. Es decir, no es que de manera gradual, sino simultáneamente, todo a la vez. Por cuestiones pedagógicas y expositivas, le ponemos en 1, 2, 3, pero en realidad es todo junto, es todo un paquete, debido al carácter complementario una de otras, y a la igual velocidad, de inmediato, tan pronto cuenten con suficiente apoyo de opinión y congresistas, debido a su urgencia, no es una primero y luego las otras, para después, como se nos dijo en los 90, así no funciona. La gradualidad no funciona. Bolsonaro es una demostración de ello, ¿no? O Macri, que quisieron hacer las cosas graduales y fracasaron. En el caso de Macri, su fracaso fue rotundo. Veamos primero las reformas del Estado y la economía, que se ligan estrechamente, y luego las otras: educación, salud y previsión. Después veremos las otras. Que van de 3, que van las 3 en paralelo y en base a un mismo esquema. Hablemos del gobierno limitado de economía limitada. Seguridad y justicia son las necesidades prioritarias. El objetivo de la reforma política es un gobierno fuerte pero limitado. Un gobierno fuerte pero limitado, según la forma del economista austriaco Ludwig von Mises, solo para cumplir sus 3 funciones propias. ¿Cuáles? Seguridad y defensa, justicia, obras públicas de infraestructura, y en un Estado federal y de tipo descentralizado. Impuestos muy pocos, muy bajos, y planos, uniformes, y solo para las 3 funciones que serán reforzadas al concentrarse en ellas todas las actividades, personal y recursos públicos. Eso es toda una reforma, realmente es toda una reforma. El núcleo de la reforma económica es la derogación de todas las leyes que atentan contra el trabajo, los ingresos, el ahorro, la inversión y la actividad empresarial y productiva, limitando o restringiendo su potencial,
sin reglamentos paralizantes, sin burocracia ni deuda, con bajos impuestos y cada quien libre de escoger la moneda de su preferencia para sus gastos, ahorros y contratos. De este modo tendremos deflación, precios a la baja, más ahorro e inversiones, nuevas empresas y desarrollo de las actuales, con más empleos, más productivos y mejor pagados. De inmediato, con más poder de compra para todos, con dinero fuerte en nuestros ingresos, negocios, cuentas y ahorros, y sin gravar nuestro futuro o hipotecar el de nuestros hijos. Las privatizaciones de empresas y activos estatales no serán para crear monopolios privados, sino para capitalizarnos con acciones que año a año nos rendirán retornos complementarios de nuestros ingresos corrientes. No habrá igualdad de oportunidades porque eso es utópico, pero sí igualdad de derechos, y así las oportunidades serán mayores y mejores para todos. Mayores y mejores para todos. No es igualdad de oportunidades, ¿no? Esa es una utopía, pero sí igualdad de derechos, y así las oportunidades van a ser mayores y mejores para todos. Política económica y derecho. Sea mercantilista, socialista o mixto, el estatismo no funciona. Esto tiene que quedar claro para todos nosotros. Sea mercantilista, socialista o mixto, el estatismo no funciona. Lo que funciona son las libertades económicas y los mercados abiertos. El capitalismo liberal es la única salida a la pobreza. Esa es la gran lección de los libros como Los fundamentos de la economía, Una visión cristiana, por Software Reiterbo, y Economía política de una sociedad cristiana, por el inglés Stephen Peirce, conjugando las enseñanzas bíblicas sobre uso racional de los recursos con las lecciones de la Escuela Austriaca de Economía, sin olvidar el punto de vista económico por el rabino Israel Kirchner, con prólogo de von Mises. Destacando el papel del empresario en una economía dirigida por las fuerzas del mercado, y es asimismo la gran lección práctica que en China el premier Deng Xiaoping inspiró desde 1984, cuando propuso el principio un país, dos sistemas. En sus tratos con Inglaterra y Portugal por las colonias de Hong Kong y Macao, con vistas a introducir luego el capitalismo en otras zonas y territorios de la nación, el propósito de las dos primeras reformas es aplicar esa lección. ¿Cómo se practica el capitalismo? Con reglas no solo claras, sino justas. Un orden basado en contratos concertados voluntariamente entre las partes intervinientes en un negocio o empresa, sin leyes reglamentaristas dictadas por el Congreso para cada sector o actividad productiva. Las leyes deben ser de manera general, uniforme, universal, y no una ley para cada cosa. Eso es una práctica que por años hemos llevado a cabo también, una mala práctica para cada sector de actividad productiva. La clave es no perder eficiencia en la asignación y ajuste de recursos económicos. He ahí el secreto. Para ello, la ley se entiende solo como una regla de justicia objetiva de tipo general y abstracto. Así la describe el premio Nobel Friedrich Hayek, o en palabras de la Biblia, sin torcer la justicia a favor de la opinión de la mayoría. Eso es oclocracia, ¿no? O a favor del pobre solo por ser pobre, o en contra del extranjero. Esto es, sin hacer acepción de personas. Qué interesante. Principios claves. Principios claves. Hoy en Latinoamérica es preciso para ello derogar casi todas las leyes especiales de tipo dirigista y controlista dictadas en los últimos 40 años, a fin de que recuperen su vigencia plena los antiguos códigos generales en vigor entre los años 1880 y 1930 aproximadamente, cuando nuestros países conocieron años de crecimiento y prosperidad a ritmos que después nunca volvimos a tener. Así, por ejemplo, la agricultura volverá a ser por fin una actividad rentable, sin condenar a nuestros campesinos y productores agropecuarios a la miseria para cumplir la directiva populista de comida barata. Y la industria volverá a crecer desde abajo con tecnología procedente del exterior y libre de trabas y cargas del lado de la producción o de la oferta. La posibilidad de adquirir bienes.
El capitalismo mercantilista, que es el que se ha practicado ya por mucho tiempo, hay que definirlo bien, porque es el capitalismo de amigotes, es privilegiar a un sector determinado, ¿no? Hacer contubernios. Es un sistema económico basado en el otorgamiento de privilegios legales, y pueden reconocer ya algunas empresas que están en ese papel, ¿no? Concedidos desde el gobierno para un grupo selecto de gremios, empresas, minorías, con fines políticos y económicos. El origen de este sistema viene de Europa desde los siglos XVI al XVIII. Ejemplos de mercantilismo se ve objetivamente en la promulgación de leyes con denominación propia: ley de la minería, ley de industria, ley agrícola, ley del trabajo, ley de economía, ley de telecomunicaciones, ley de educación, ley de salud, ley de deportes. Estamos llenos de leyes. Las leyes deberían ser para todos igual y en términos generales, pero la mala costumbre, ¿no?, de hacer leyes sectoriales. Leyes para la salud, leyes para los deportes, leyes para... En lugar de pensar en el individuo, se piensa en la colectividad. Y eso no está regido por la Constitución, en el artículo número 1, donde el bien supremo es el bien del individuo. Se consideran como leyes malas para que generen incentivos perversos para que otros grupos de presión hagan lo mismo. Estas leyes generan perjuicio a la mayoría porque otorgan beneficios solo a estos grupos y cargan con el costo de dicha medida al resto de la población. Y eso lo estamos viendo y experimentando en nuestros tiempos nosotros. El otro es el capitalismo de Estado. Ya hemos visto el capitalismo mercantilista, el capitalismo de Estado. En realidad todo es capital, todo es capitalismo. Es cómo se usa el capitalismo y cómo se hace bajo principios liberales. Porque todo es capital, es lo que Claudio Sola le dijo a Maduro, ¿no? Tú también eres capitalista, le dijo, ¿no? También eres capitalista, solo que tu capitalismo es de amigotes, le dijo, ¿no? Tu capitalismo es de amigotes, tu capitalismo es de Estado, le dijo, ¿no? Es un sistema, el capitalismo de Estado es un sistema económico donde el gobierno es el único que tiene el privilegio legal de crear empresas estatales, ¿no? Hay algunos ministros que han aparecido con ideas de este tipo, ¿no?, de querer poner empresas, ¿no? Para que funcione este sistema tiene que cumplirse los 3 principios de la democracia socialista: control, propiedad estatal y gobierno ilimitado. Más nada. Eso es lo que pretenden, ¿no? Control, propiedad estatal y gobierno ilimitado. Al ser el único productor, no tiene los incentivos económicos y el contexto institucional para elevar el estándar de la vida de la gente. No hay competitividad. El caso peruano se ha visto en el gobierno de Velasco y Alan García, con empresas como Compañía Peruana de Teléfonos, ENSI, Banco Agrario, Sedapal, Empresa Editorial El Peruano, Radio Unión, Radio Nacional, Electroperú, Petroperú, Minero Perú, Aéreo Perú, TANS, entre otros, ¿no? Todas estas empresas se financian con impuestos al comienzo y cuando arrojan pérdidas, todas son creadas por ley y pueden ser subsidiadas, ¿no? Es una mala competencia. Ahora sí, capitalismo de libre mercado. Hay que distinguirlo de estos otros 2 capitalismos, ¿eh? El capitalismo mercantilista y el capitalismo estatal, que es capitalismo finalmente, pero no es el capitalismo de libre mercado, porque todos manejan un capital y hacen lo que quieren con ese capital si no se entiende bien lo que es el libre mercado. El capitalismo de libre mercado es un sistema económico de derechos individuales donde la gente es libre de crear y acumular riqueza sin que nadie ni el gobierno pueda tener algún privilegio legal. ¿Se entiende eso? Es un sistema económico de derechos individuales donde la gente es libre de crear y acumular riqueza sin que nadie ni el gobierno pueda tener algún privilegio legal. Importante. Eso no ha sucedido en el pasado, ¿no? Por eso le decía que hay una gran diferencia entre el neoliberalismo planteado en los 90, que tenía ciertos atisbos liberales, pero que en realidad en la práctica fue mercantilismo y no libre mercado. Hay que distinguirlo.
Para que funcione este sistema tiene que cumplirse los tres principios de la democracia liberal: libertad económica, respeto a la propiedad privada y gobierno limitado. O sea, para que se puedan cumplir para que pueda haber una función eficaz, hay tres principios claves en esta democracia liberal: libertad económica, propiedad privada y gobierno limitado. Está abierto a cualquier persona para que entre al mercado y compita, ¿no? ¿Por qué tiene que haber solamente 4 telefonías, 5 bancos? No, no hay impedimento legal para que alguien pueda salir al mercado, competir. Toda la inversión es privada, el Estado no invierte, solo cuida que se cumplan las reglas de juego. Existen los incentivos económicos para elevar el estándar de vida de la gente por medio de los beneficios privados. No hay ley de creación ni legislación especial ni sectorial. O sea, no hay esas regulaciones ni esos controles. Muy bien. Esta es una primera parte. Esta es una primera parte que he querido compartir con ustedes. Pero, importante, hay algunas razones claves por las que nosotros nos declaramos liberales, ¿no? Porque, ¿cuáles son los conceptos o las concepciones que nosotros manejamos? Razones de por qué somos liberales. Pues nosotros somos liberales porque consideramos la libertad como un derecho natural. Nacemos libres y debemos mantenernos libres. Que nadie debería amenazar mientras el ejercicio de nuestra libertad no agreda la libertad de ningún otro ser humano, ¿no? Ahora vemos peligrar nuestra libertad bajo pretexto de seguridad. Cuidado con eso, ¿no? Ahora vemos peligrar nuestra libertad bajo pretexto de nuestra seguridad. Pero cuidado con eso. Aquel que cambia su libertad por seguridad termina perdiendo las dos cosas, tanto su seguridad como su libertad. Nosotros los liberales consideramos la libertad como un derecho natural que nadie debería amenazar mientras el ejercicio de nuestra libertad no agreda a la libertad de ningún otro ser humano. Nosotros no admitimos que otros se arroguen el derecho de administrar o confiscar los bienes producidos legítimamente con el esfuerzo de nuestro trabajo. Importante. Repito, nosotros no admitimos que otros se arroguen el derecho de administrar o confiscar los bienes producidos legítimamente con el esfuerzo de nuestro trabajo o nuestro capital, ya que va en contra de nuestra libertad. Nadie tiene derecho a conculcar nuestra libertad y nuestros bienes, ¿no? Nosotros los producimos legítimamente con el esfuerzo de nuestro trabajo o nuestro capital, ya que va en contra de nuestra libertad. Nosotros creemos que el libre mercado el capitalismo, los derechos de propiedad y la división del trabajo son los pilares sobre los que se fundamenta la prosperidad para toda la humanidad, especialmente para los más humildes. Le da la oportunidad a todos o la posibilidad a todos de poderse desarrollar. Nosotros queremos que el libre mercado, el capitalismo, los derechos de propiedad y la división del trabajo son los pilares sobre los cuales se fundamenta la prosperidad para toda la humanidad, especialmente para los más humildes. Nosotros vemos como evidente que la riqueza no viene dada, ¿no? Nacemos desnudos. La riqueza se hace, la riqueza se produce, ¿no? No hay, como decía un instructor, no necesitamos aprender qué se necesita para ser pobre, pero sí necesitamos aprender qué se necesita para ser rico, para ser próspero. Necesitamos aprender. Nosotros vemos como evidente que la riqueza no viene dada y ha de crearse antes de disfrutarse. Y por lo tanto, las políticas redistributivas de la riqueza como el socialismo o el comunismo jamás conseguirán crear riqueza sino destruirla. Y vemos ejemplos en países vecinos, ¿no? Nosotros nos vemos en la obligación moral de denunciar a las legiones de demagogos y populistas que pretenden acusar a aquellos que crean la riqueza de causar perjuicio a sus semejantes, cuando es todo lo contrario.
deben haber oído, ¿no? De gente que acusa al empresariado de abusivos, de explotadores, pero un empresario que arriesga su capital, que invierte, que emprende algo y que mediante ese emprendimiento da trabajo, por cierto, respetando las leyes, cuando las leyes son justas, cuando las leyes son las adecuadas, entonces todos nos regimos por esas leyes y respetamos y cumplimos aquellas cosas que realmente la ley nos exige. Hemos estudiado la naturaleza humana, creemos que en el estado mínimo o inexistente como la única forma de acabar con la corrupción, la ineficiencia y la tiranía de los gobiernos. Este es un discurso no popular, no es un discurso políticamente correcto. La gente se pregunta, ¿y qué vamos a hacer con todo ese grupo de empleados estatales que está dentro del gobierno? Alguien daba la información en estos días de que para 135 congresistas hay 4.000 empleados. 4.000 empleados en el Estado para servir en el Congreso, para servir a los 130 congresistas. Eso es un abuso, eso es algo descabellado, pero información poco conocida por la población. Creemos que los seres humanos no son propiedad de nadie, salvo de ellos mismos, y consideramos que el derecho de estos nunca puede subordinarse al derecho de ningún otro ser humano u otra entidad como el Estado, el gobierno, el planeta o la sociedad. Los seres humanos son propiedades de sí mismos, ¿no? De ellos mismos. Se deben a ellos mismos. Y nadie debe conculcar sus derechos, ¿no? O subordinarse al derecho de ningún otro ser humano. Se ha demostrado que los servicios privados son de mejor calidad y tienen un coste inferior a los públicos. Eso está demostrado. Y aspiramos a que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los mejores servicios a los mejores precios. Creemos que existe una desinformación intencionada sobre lo que es el liberalismo, lo que el liberalismo es y representa. Y siento la necesidad de difundir sus ideas a aquellos que han sido confundidos y deseen explicarnos, ¿no? Entonces hay que explicar, porque la gente está muy confundida. La gente confunde el neoliberalismo con el liberalismo clásico, con el real liberalismo, y da ejemplos equivocados de estos y desautoriza o descalifica el liberalismo, que es mercados libres, que es capitalismo para todos. ¿Por qué aspiramos a las mayores? Porque aspiramos a las mayores cuotas de libertad y prosperidad para nosotros y todos nuestros semejantes, y creemos que la libertad y la diversidad de prensa, reunión, opinión, religión, política y todo tipo enriquecen al ser humano y a nosotros mismos. Estamos hablando de plena libertad para todos, ¿no? Libertad de opinión, de religión, no imponer una religión, una política determinada, ¿no? Eso va a traer prosperidad para todos. Muy bien. Solo uno más. Déjenme ver. Muy bien. Para terminar. ¿Es corrupción o el sistema? ¿Es corrupción o el sistema? Esto es para cambiar nuestros discursos. Pues nosotros tenemos, se nos ha pegado el estribillo de corrupción, corrupción, corrupción. ¿Pero es corrupción o el sistema? Como decía Alberto Mansuetti, es el sistema tonto, dice, ¿no? Es el sistema tonto, dice. ¿La corrupción o el sistema? Hablemos de eso. La corrupción es el pus,
la putrefacción, la manifestación sintomática de un mal mayor que ha colapsado. Y eso es el sistema en el que nos encontramos atrapados. Por eso, más allá de esta coyuntura, lo que en realidad necesita el Perú es justicia, orden, seguridad, libertad, paz, prosperidad y oportunidades para todos, en un clima de amplias libertades democráticas. No hay que confundir libertad con democracia. La libertad es la meta, es el objetivo, la democracia es el instrumento y el medio por el cual, la democracia por el cual podemos disfrutar de esa libertad. Pero el objetivo no es la democracia, sino la libertad. La democracia es el instrumento, el sistema que permite y que nos ayude a lograr el objetivo de la libertad. Más nada. Para bien de todos los peruanos. Y eso es mediante un sistema que no sea estatista o neoliberal, ni colectivista, y mucho menos socialista. Necesitamos un nuevo modelo de gobierno fuerte y democrático, pero limitado a sus funciones propias naturales, que son las siguientes. Repetimos, en la repetición está el aprendizaje. La defensa nacional y la seguridad ciudadana, número 1. Número 2, la administración de justicia pública. Y 3, las obras de infraestructura, ilimitado a sí mismo en sus poderes y recursos, y que además sea realmente descentralizado desde los gobiernos municipales y regionales. Y en lo económico y social, un sistema de mercados libres, sin privilegios, para producir riqueza en abundancia y también de irrestricto respeto a la propiedad privada, garantía y sostén de libertades. Todo ello en el marco de un verdadero Estado de Derecho y justicia. Y justicia. Para lograr este cambio de sistema, necesitamos de reformas profundas, pendientes de hace décadas en el Perú, a saber, reforma política y gubernativa de los poderes públicos, reforma económica, bancaria y financiera, reforma de la educación en todos sus niveles, reforma de la atención médica y reforma de las administradoras de jubilaciones y pensiones. Reformas. La meta debería ser ganar más y vivir mejor, con más y mejores oportunidades para todos y en democracia. Esa tan loable aspiración de la ciudadanía no se puede lograr con el actual sistema social mercantilista, que sirve para enriquecer solo a unas pocas élites económicas y políticas privilegiadas, pero mucho menos con el comunismo socialismo, que empobrece y esclaviza a todos excepto a los todopoderosos gobernantes. ¿Se han dado cuenta que una de los estribillos popularizados en estos últimos tiempos es no soy de derecha ni de izquierda? ¿Se han dado cuenta por qué? No soy de derecha ni de izquierda, no soy socialista ni liberal, dicen, ¿no? No soy socialista ni liberal. Y es simplemente porque confunden el mercantilismo con derecha buena y confunden el mercantilismo con liberalismo. Y esa confusión hace que la gente diga, algunos, sin buen entendimiento, digan, yo no soy de derecha ni de izquierda, porque no saben distinguir entre la derecha buena, el verdadero liberalismo, y distinguirlo del neoliberalismo. Y es por eso que existe tal confusión. Pero mucho menos con el comunismo socialismo, que empobrece y esclaviza todo excepto a los todopoderosos gobernantes. Y ahí terminamos. Muy bien. Excelente, excelente. Muchas gracias, estimado doctor Otoniel Pardo. Muchas gracias por su tremenda exponencia y bueno, ¿qué le parece si les damos unos 10 minutitos para que puedan hacer preguntas? Creo que no han habido preguntas en el chat. Si alguien por ahí quiere participar haciendo alguna pregunta, por favor. El doctor está atento para que lo pueda responder. Levante la mano, por favor, para que pueda participar. Adelante, adelante. Prendan sus micros y hablen simplemente. ¿Sí? Jorge. Profe, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Adelante, Jorge, adelante.
Hola, hola Jorge, buenas noches. Sí, se escucha clarito. Tu pregunta. A ver, perfecto, profe. En mi caso, yo soy minarquista. Y usted sabe que dentro de los liberales clásicos, de los liberales, de los minarquistas y anarcocapitalistas, hay una rivalidad. Acá hay chicos que también son anarcocapitalistas. ¿Cómo podría usted ayudarnos a explicarle a los jóvenes que es necesario un Estado pequeño, aún sabiendo que el Estado se financia con unos ingresos coactivos y violentos que son impuestos? Los impuestos, sean pocos o muchos, siempre van a ser obligatorios y va a ser contra la voluntad de la gente. ¿Hay alguna forma de que el Estado se financie con aportes voluntarios? Esa es la pregunta. Sería el ideal. Lo que pasa es que en un Estado minarquista, donde el Estado es pequeño, recuerden que el Estado está para cumplir 3 funciones básicas, los hemos mencionado, pero es la ciudadanía la que limita al Estado a esas funciones y digamos que sostiene a través de sus impuestos para llevar a cabo esas funciones delegadas, delimitadas. El Estado ha generado mayor cantidad de impuestos y una fórmula de agenciarse ciertos recursos, generando una serie de sistemas de impuestología en la ciudadanía que no es lo ideal, no es lo conveniente, no debería ser así. Entonces, nosotros creemos que el Estado tiene un lugar, ya hemos mencionado cuál. Entonces, si ese es su lugar, si esa es su función limitada, entonces lo que tenemos que hacer sencillamente es para esa función, porque nosotros elegimos a los que nos representan, nosotros tenemos que sostener esa esfera, la hacemos desde nuestros impuestos, reconocemos que esos impuestos son derivados para eso específicamente, y por eso es que el impuesto se llama así, pero es la misma sociedad la que se la impone porque reconoce la función del Estado. O sea, no, el hecho de que se llame impuesto no necesariamente significa de que es algo que yo no quiero hacer, ¿no? Es algo que yo quiero hacer cuando se trata de un Estado pequeño, ¿no? O sea, es algo que yo quiero hacer, pero lo hago bajo ese término, es decir, lo hago con libertad, ¿no? Pero no, aunque ahora se han creado una serie de impuestos que hacen que realmente yo no quiero darlos, pues, yo no quisiera darlos, porque en realidad no corresponden y son mal usados, o sea, no están bien fiscalizados ni supervisados. Pero sí, en un Estado minarquista es necesario sostener ese Estado. Y para sostenerlo, los impuestos deben ser limitados también. Los recursos deben ser limitados. Limitados. Bueno. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, Jorge. Tremenda pregunta, ¿eh? Muy interesante. A ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta por ahí? Yo. Buenas noches. Adelante, Antonio. Profe, una pregunta. ¿Por qué referirnos al sistema que estamos viviendo o teniendo hoy en el Perú como neoliberalismo, si al referirnos al neoliberalismo estamos alimentando el discurso de la izquierda radical que habla justamente de ello? Si sabemos que el neoliberalismo no existe, por definición y porque no hay nadie que se identifique como neoliberal. Así es. Gracias. Así es. El término de mejor definición sería mercantilismo, ¿no? Es el mercantilismo. Pero el neoliberalismo no es un nombre que nosotros nos hayamos adjudicado a nosotros mismos o que lo hayamos adjudicado a nosotros. Son los socialistas los que lo han inventado, ¿no? Son los socialistas los que lo han inventado. Y nosotros nos negamos a aceptar ese adjetivo. Nosotros no somos neoliberales. Nosotros rechazamos tal adjetivo, tal denominación, no lo somos, porque el neoliberalismo representa un mercantilismo que nosotros aborrecemos y rechazamos. Es decir, nosotros no somos neoliberales,
no promovemos el neoliberalismo y más bien nos sumamos al hecho de que es un término descalificador para una corriente de pensamiento mercantilista, la derecha mala. Gracias. Excelente, muy importante pregunta también de Antonio. Gracias, profe, por la respuesta. Gracias. ¿Alguien más por ahí, por favor? Nos quedan 5 minutos más para poder ya terminar esta conferencia. Profesor, buenas noches. Sí. Adelante, adelante. Sí, ¿cómo calificaría, dentro del contexto que hemos hablado macroeconómico, la derogación del régimen CAS? Per se, que ello implica de que la política macroeconómica cargaría el pasivo de todo ese conjunto de personal que ingresaría a 276 y, en su defecto, a nivel de reducir el Estado, generaría pues el incremento de No se escucha bien su micrófono. Se a cortó, ver. se cortó. Hola, ¿me escucha? Sí, a ver, dale, Joel. Hola, ya. ¿Cómo calificaría, le estaba señalando, la derogación del régimen CAS? Per se, de que eso implica la suma de mayor capital humano al Estado y por consiguiente haría que un régimen minarquista a corto plazo sea casi imposible. Sí, en realidad ese sistema introducido por las políticas públicas que son de incrementación de personal, darle la seguridad y todos esos beneficios, y en realidad es una trampa, ¿no? Es un engaño porque finalmente esa gente busca ser asistenciada por el mismo Estado y eso es completamente contraproducente. Finalmente, eso va a traducirse en una crisis social que en algún momento va a evidenciarse. Entonces, definitivamente es algo negativo todo lo que está, porque son propuestas populistas, ¿no? Con fines de tratar de conseguir mayores adeptos para sus propósitos políticos, pero no, definitivamente no es lo mejor. Lo que necesitamos es más bien reducir el Estado y darle el incentivo necesario al empleado público para que pase a trabajar en lo privado. Creo que hay todo un mecanismo propuesto a través de las 5 reformas que nos va a ayudar a que la gente pueda aceptar pasar al ámbito privado en lugar de estarse manteniendo en lo que es lo público, ¿no? Pero eso sí hay que trabajarlo en la mente de la gente y si somos gobierno, pues hay que hacerlo en los primeros 100 días para que la gente pueda ver los beneficios en el futuro. Muchas gracias, profesor, por el alcance. Hubo una pregunta Profesor, por el interno. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, disculpe, si pudiera, sería genial que nos pasara las diapositivas que han estado muy interactivas y muy bien explicadas, sería buenísimo para todos. Sí, hubiese una cuota de pago, Buenas noches. ¿Es viable volver al patrón oro? lo pueden hacer en el futuro a través de Incadel. Vamos a coordinarlo para que eso podamos facilitarlos de alguna forma o de pronto un mínimo costo. Ya les vamos a estar informando, como ya tenemos los teléfonos de todos, lo vamos a estar informando al respecto. Doctor, hay una pregunta en el chat de Bélgica, nos dice, ¿los impuestos es la única manera de mantener al Estado? Creo que ya lo respondió a Jorge y quisiera de repente si puede ampliarle un poco, doctor. Sí, los impuestos han existido a lo largo de la historia humana. Se remontan a años muy lejanos, pero han habido lo que se llaman impuestos justos e impuestos injustos. Las 5 reformas propone los impuestos justos. O sea, no están mal los impuestos, siempre y cuando sean justos. Siempre y cuando sean justos. Nosotros rechazamos esa corriente impuestología que se ha impuesto, pues.
hay una corriente impuestológica que hace que todo se quiera resolver a través de los impuestos, las multas, las sanciones económicas, pero ese no era la metodología de los gobiernos prósperos. Habían impuestos, pero los impuestos eran justos y planos. Y esa es una propuesta que también tenemos nosotros, ¿no? Impuestos justos y planos, ¿no? O sea, eso lo tenemos como una propuesta nosotros. Muy bien, buenas noches. ¿Es viable sustentar el sistema monetario a patrón oro en la actualidad? Sustentar el sistema monetario a patrón oro en la actualidad. Sí, es un mecanismo que se puede adoptar y debería adoptarse. Es algo radical también, porque nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con el Banco Central de Reserva, limitado a funciones adecuadas, pero sustentadas por el oro, como debería ser, ¿no? Como debería ser. Dice, ¿se puede dolarizar? Nuestro país, afortunadamente, es un país en el que uno puede hacer uso del dólar, puede dolarizar su economía, digamos, de manera individual y personal. En algunos países está prohibido, ¿no? En países comunistas, socialistas, está prohibido que tú hagas uso del dólar sin un control de parte del Estado. Nosotros tenemos la ventaja de que eso no sucede en el país. O sea, nuestra economía puede ser dolarizada. Nosotros podemos ser contratados en dólares o ser pagados en dólares, aunque luego cambiado a soles, pero podemos hacer contratos privados donde paguen dólares y nos paguen dólares. O sea, nuestra economía en el Perú, afortunadamente, tiene la posibilidad de poder usar esa dualidad, usar los soles y los dólares. En países comunistas, socialistas, eso está restringido y hasta prohibido, ¿no? Muy Gracias, bien. Doctor. Gracias. A ver si una última pregunta por ahí, por favor. Ya con eso terminamos. Bueno, entonces ahí nos quedamos. Muchas gracias. ¿Qué comida? Una última pregunta. Si se llegase a implementar una política liberal, ¿en qué tiempo es que el país podría ver resultados? Y si es que un lapso de tiempo de un gobierno de 5 años sería suficiente para poder ver resultados. La propuesta es que en los primeros 100 días se apliquen estas políticas, en los primeros 100 días. Y los resultados se verían muy, muy inmediatos, porque nosotros estamos y rechazamos toda gradualidad. Si somos gobierno y somos una buena cantidad de congresistas, porque recuerden que las leyes se hacen en el Congreso, en el lado legislativo. Entonces, si fuéramos los congresistas y mayoría, eso se podría aplicar en los 100 primeros días, como debería ser todo gobierno, ¿no? Ustedes saben que está establecido que los primeros 100 días son de luna de miel. Deberían ahí aplicarse esos principios, esas políticas, para ver los resultados de manera inmediata. Eso es como debería ser hecho. Ok, gracias, profe. Gracias, Manuel. Gracias. Sí, bueno, creo que con eso ya estamos terminando la conferencia de esta noche, muy agradeciéndole nuevamente al doctor Otoniel Pardo por la ponencia y gracias a los participantes que en esta noche se han tomado su tiempo de poder estar con nosotros. Recordarles que el próximo miércoles, este miércoles también vamos a tener una ponencia a cargo de nuestro presidente, el presidente de INCADEL, el doctor Samuel Bernardo. Va a traernos también una ponencia, va a estar importantísimo, así que les recomiendo que no se pierda. El tema va a ser sobre, bueno, él nos va a hablar sobre Mises, Hayek y John Locke. Básicamente, el por qué es importante conocer los únicos derechos, por ejemplo, que existen, lo que habla John Locke, ¿no? El enfoque del camino de servidumbre, que habla también Mises, y sobre la libertad económica, que también lo enseña Hayek, por ejemplo, ¿no? Ahí hablaremos ya la importancia del por qué
Sobre el tema de economía, por ejemplo, que hoy se han tratado las dos últimas preguntas, creo que justamente hablaron sobre la dolarización.